Un, dos. ¿Se escucha, cierto? Sí. Bien, queridos hermanos, ha sido una gran alegría nuevamente poder estar aquí y compartir la palabra del Señor con ustedes. Palabra que en esta oportunidad vamos a encontrar en Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 12. Vamos a esperarnos unos a otros mientras buscamos la porción. Vamos a dar lectura entonces. Dice así la palabra del Señor, Mateo 7, del 1 al 12. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Oremos una vez más. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, nos presentamos delante de ti para suplicar tu favor, tu entendimiento, la presencia y la unción de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, preparándonos para ser tierra fértil y recibir tu palabra, Señor. Palabra viva que tiene efecto y que no vuelve vacía, Señor. Te rogamos por cada uno de nosotros y por aquellos que están escuchando, para que podamos ver tu gloria en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, le he puesto por título a este sermón Relaciones correctas en el reino de Dios. Y para recapitulizar un poco, para hacer un breve contenido de lo que hemos estado viendo, hasta aquí hemos venido viendo cómo el Señor comienza su enseñanza, el Sermón del Monte. Y hemos visto la esencia y el carácter del reino, hemos visto la ética, la misión en el reino, y cómo deben ser las correctas prácticas religiosas. ¿Se acuerdan de el dar caritativamente, el orar con un corazón sincero, el ayunar con un corazón sincero y el cuidarse del afán y de la ansiedad en esta vida? Hemos visto cómo debe ser nuestra devoción para con Dios. Pero aquí el Señor lo que nos va a ayudar a ver es cómo los ciudadanos del reino de los cielos deben vivir su vida unos con otros. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a ver es que los cristianos no deben condenarse unos a otros, pero sí deben juzgarlo todo. En segundo lugar, el cristiano debe juzgar a quienes están fuera del reino también. En tercer lugar, el Rey Jesús demanda la presencia de sus ciudadanos para que reciban todas las bendiciones que Él tiene para darles. Y en último lugar, seremos desafiados por esta gran regla de oro, esta que nos dice que debemos hacer a otros lo que nos gustaría que ellos nos hicieran. Porque esa sola regla es cumplir con toda la enseñanza de la Biblia, con todo el Antiguo Testamento y con todo el Nuevo Testamento. Entonces, en primer lugar, pasemos a considerar que los cristianos no deben condenarse unos a otros, pero sí que deben juzgarlo todo. Versículos 1 al 6 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís os será medido. Antes de comenzar, quisiera hacer una secuencia lógica que todos alguna vez nos hemos planteado cuando escuchamos este pasaje. El primer axioma, el primer dogma, es que todos somos pecadores, ¿cierto? Todos somos pecadores y por lo tanto nadie es digno de juzgar a otro. En segundo lugar, solo Jesucristo es digno, porque Él es completamente santo. Por ende, solo Él puede juzgar. ¿Cuál es nuestra conclusión?
que nadie debe juzgar a otro, ¿cierto? Pero esto nos deja con una problemática. ¿Qué hacemos con los pasajes que nos mandan a examinarlo todo? ¿Qué hacemos cuando la Biblia nos manda a ejercer la disciplina eclesiástica? Cuando el Señor nos manda a exhortar los errores y pecados de nuestros hermanos. Y incluso en casos más dolorosos, cuando tenemos que llegar a la terrible consecuencia de excomulgar a alguien. ¿No es eso juzgar también? ¿Cómo lo hace un juez, el juez de la Corte de Apelaciones, por ejemplo, para tomar alguna decisión? ¿No es también el pecador? ¿Cómo entonces juzga? ¿Cómo tiene el poder del mazo para juzgar a otros si es también un pecador? O incluso en la vida cotidiana, si ustedes me ven a mí, por ejemplo, malgastando mi dinero, ¿no es justo que ustedes me vayan y me llamen la atención? Yo creo que sí. Entonces, la pregunta ante esta palabra que dice no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿qué se nos prohíbe en esta instrucción, en este mandamiento? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a ver es que el Señor manda y prohíbe a que el cristiano no debe condenar a otro en términos judiciales. No debe juzgar legalmente de manera de condenar a otros por sus pecados. Y Él da dos razones para esto. La primera es porque tú también pecas y puedes caer de la misma manera. Y porque si caes de la misma manera, el Señor te castigará de la misma manera. Esas son las dos razones anexadas por las que el Señor dice no deben condenar a otros. Juzgar sí, pero condenar no. Segunda razón por la que Él prohíbe no juzgar es porque si tú condenas a tu hermano, estás usurpando el derecho de Cristo como Rey y Juez de su reino. ¿Cuántos reyes hay en el reino de los cielos? Solo uno, ¿cierto? Solo Cristo. Y Cristo tiene el derecho de juzgar a su reino. Por lo tanto, cuando Él dice no juzguéis, Él está diciendo no trates de usurpar mi derecho como juez de la tierra. Solo Cristo es omnisciente y puede juzgar las intenciones del corazón. Su entendimiento es lleno de sabiduría. Su consejo es eterno. Su voluntad es perfecta. A diferencia de nosotros, que tenemos un entendimiento banal, limitado, donde malinterpretamos las cosas, donde casualmente caemos en hacer acepción de personas, que es lo que prohíbe Santiago, ¿cierto? ¿Qué otra cosa prohíbe este mandamiento, esta instrucción? Que no debemos ser hipócritas, que no debemos mantener conductas y pecados ocultos mientras acusamos a otros de lo mismo. Ellos, los hipócritas, los fariseos, decían, mira los pequeños pecados de otros, son terribles. Decían, gracias Dios, porque no soy como ellos, pecadores. Y se fijaban en qué, en la astilla del ojo de su prójimo, de su hermano. Y noten esto, porque está diciendo la paja en el ojo de tu hermano. No está hablando de cualquier persona, está hablando de relaciones entre cristianos. Y ellos se fijaban en esta, en la astilla, en la cosa pequeña, en lo imperceptible. Y aquí no me malinterpreten, con imperceptible no quiero decir que un pecado pequeño no es relevante. Todos estamos de acuerdo que sí lo es. Pero en lo que el Señor quiere darnos a conocer es que las personas, antes de ver eso pequeño en otros, deben mirar sus grandes vigas en sus ojos. ¿Cómo eran estos hipócritas? Eran hipercríticos, despreciaban la vida de otros, que es justamente romper el segundo mayor mandamiento, de amar a otros. Ellos los despreciaban. A ese tipo de condenación, a ese tipo de juicio es lo que el Señor está prohibiendo. Y dice, eran hipercríticos, despreciaban la vida y la forma de vida de otros. Hermanos, al igual que en sermones anteriores, vimos cómo el Señor se preocupa de dejar claro una cosa, que solamente la intención del corazón es lo que realmente cuenta. Que tú puedes tener una apariencia externa muy bonita, puedes comportarte muy bien, pero ¿qué hay dentro de ti? ¿Qué hay dentro de ti? Las apariencias y la justicia externa deben ser correspondidas por un corazón humilde. Entonces el elemento central de este mandamiento es no condenen a otros, no sean injustos de llevar toda la ira, toda la carga de la ley sobre otros cuando ustedes también pecan. ¿Y sabes por qué no lo debes hacer? Porque yo soy el rey del reino de los cielos y yo solamente tengo el derecho de condenar. Cristo más adelante los va a llamar y les va a decir que ellos, los hipócritas, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres.
Y cuando nosotros hablamos de lo que el mandamiento prohíbe, estamos siguiendo un orden puritano, por así decirlo. Porque ellos, en la confesionalidad, cada vez que hablaban de algún mandamiento, hablaban de lo negativo del mandamiento, lo que prohíbe el mandamiento, pero también lo que el mandamiento promulga, lo que el mandamiento exige, el deber del mandamiento. ¿Y qué es lo que el mandamiento demanda? Lo primero, saca la viga de tu ojo. Tú tienes una viga en tu ojo, sácala primero. El Señor está enseñando que debemos juzgar, pero debemos cuidarnos de ser hipócritas como los fariseos. Primero nuestras vidas, primero nosotros, y luego podremos ayudar a otros con sus luchas, con sus pecados. Y aquí tengo algunas aplicaciones, hermanos. ¿Cuáles son tus vigas? ¿Te has dado cuenta que las tienes? Yo las tengo. ¿Tú las tienes? Yo estoy seguro que las tienes, pero esfuérzate, como decía el presbítero, en reconocer cómo la enseñanza bíblica habla a nuestro corazón de nuestros pecados. Porque todos tenemos vigas en nuestros ojos. Y como cristiano, ¿procuras mirar tus pecados y resolverlos luego? Porque está bien que reconozcamos que hacemos cosas malas, pero ¿qué hacemos con ello? ¿Nos apartamos como leíamos anteriormente? ¿Lo resolvemos para la gloria de Dios, para edificar a la iglesia? ¿Qué otra cosa exalta el mandamiento? ¿Qué otra cosa procura el mandamiento? Que debemos juzgar, sí, pero solamente con un fin correctivo. Y aquí derribamos el mito de que el cristiano no puede juzgar. Derribamos el mito de que el cristiano no puede decirle a otra persona algo. ¿Por qué? Porque al Señor le plació que el hombre fuera hecho imagen y semejanza suya y pueda diferenciar lo bueno de lo malo. ¿Y a través de qué? De la conciencia. ¿Por qué? Porque la iglesia es pura, hermanos. Y como cristianos debemos procurar la pureza de la iglesia. Debemos procurar que el pecado sea exterminado. Debemos procurar restaurar al hermano. Y debemos elevar la gloria de Dios en medio nuestro. Lamentablemente hemos cometido muchas veces todo lo contrario. Y cuando juzgamos, lo hacemos de forma dura. Y yo reconozco que también he caído en esto. Por eso esta palabra nos habla, nos dice, procuren no solamente la pureza de la iglesia, que es el fin de la disciplina, sino también que nuestro hermano sea restaurado, que nuestro hermano sea edificado, que el cuerpo de Cristo crezca, sea edificado sobre una palabra dulce. Aplicaciones, hermanos. Entonces, ¿debemos hacer algo si vemos a nuestro hermano pecando? ¿O nos tenemos que quedar con las manos quietas y dejándolo que él descubra cómo puede solucionar su vida? Claro que debemos hacerlo. Debemos discernir, en primer lugar, después juzgar y determinar un juicio en contra de los pecados y errores de los hermanos. Pero debemos hacerlo como el apóstol lo sugiere en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esa palabra mansedumbre no es simplemente sobarle el lomo al de al lado. Porque todos aquí estamos conscientes de que si vemos a una persona en un riel y viene un tren, la vamos a querer empujar, no le vamos a sobar el lomo y decir, oye, ten cuidado que te pueden arrollar. No, vamos a querer decirlo de forma exigente, de forma urgente. Pero ¿cómo debemos hacerlo? En humildad, porque humildad quiere decir considerándote a ti mismo, porque también eres tentado de lo mismo. Y puedes caer de lo mismo. Si tú estás firme, mira que no caigas. Pero sí debes decirle a tu hermano de qué está pecando. Por otro lado, cuando te ha tocado ir a corregir a tu hermano, ¿qué tipo de cargas le impones? ¿Juzgas su corazón? ¿Juzgas la intención de su corazón? ¿Juzgas su espíritu? ¿O juzgas los frutos, las obras? Porque, hermanos, aquí todos hemos pecado, ¿cierto? Y a veces, muchas veces, mi hermano, mi esposa, mi hijo, mi abuelo, va a pecar tal vez por desconocimiento, por omisión. Y tal vez no es su intención pecar, pero lo hizo. ¿Con qué espíritu lo estás corrigiendo? ¿Lo estás corrigiendo para qué? ¿Para echarlo al piso, poniéndole todas las cargas? ¿O lo estás haciendo para restaurarlo? Porque nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos discernir qué es lo que hay dentro del corazón de nuestro prójimo. Tal vez eso que tú me hiciste y es tan duro, tal vez lo hacías con la mejor de las intenciones. Entonces cuidémonos de juzgar las intenciones del corazón, porque no somos Dios, no somos omniscientes. Tengamos cuidado con eso. En segundo lugar,
Pasemos al versículo 6. Dice así la palabra del Señor: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El versículo 6 nos recuerda que además de juzgar a los ciudadanos del reino, de que nos podemos amonestar, exhortar, corregir, debemos hacerlo para con aquellos que están fuera del reino. Pero no con un sentido, nuevamente, de ejercer juicio. Porque como recuerden lo que el apóstol Pablo dice, a los de afuera los va a juzgar el Señor, ¿cierto? Él es el rey y juez de la tierra. Pero ¿en qué sentido debemos juzgar a los que están afuera? Debemos considerar en primer lugar que algunos de ellos son como perros y cerdos. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que son personas que no valen nada? Es como, honestamente, en nuestra cultura, llamar a alguien perro es ser súper peyorativo, súper despectivo. Pero lo que Cristo está haciendo en este caso no es llamar perro a alguien porque es un perro como nosotros lo entendemos hoy, ni tampoco un cerdo como alguien que tiene sobrepeso tal vez, que es lo que acostumbramos a hacer en estos días. Cerdos y perros, ¿cómo eran ellos en la época de Israel? En la época del Señor. Los perros no eran animales domésticos como hoy, no eran el perrito, el cachorrito que sus hijos tienen en sus casas. No, los perros en la época de los judíos eran animales rabiosos, eran carroñeros, eran agresivos. Andaban por así decirlo, de basura en basura, de cadáver en cadáver, alimentándose de lo muerto. Por eso es que para ellos los perros eran animales lejanos a su cultura, a diferencia de nosotros. Por otro lado, los cerdos, de acuerdo con la ley ceremonial, eran animales impuros, animales considerados como una cosa de poca estima. ¿Y qué está representando estas dos figuras, estos dos animales, tipos de animales? Las dos figuras representan a quienes se gozan viviendo en el pecado y en la inmundicia. Y son rebeldes a las demandas de Dios y a su palabra. El mismo apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2:12, dice que aquellos que escuchando el Evangelio, que viviendo del Evangelio, que disfrutando de las cosas del pacto y terminan apartándose, ¿cómo son? Son como el perro que vuelve a su vómito y como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el lodo. Así está definiendo Cristo, el apóstol Pedro y el rey Salomón en los Proverbios. Así está definiendo a aquellos que aparentemente están entre nosotros, pero son hostiles hacia nosotros. Así los define, como aquellos que disfrutan de la gracia, pero que son hostiles a ella. Que escuchando el Evangelio vienen y lo pisotean. Que escuchando el Evangelio de parte de nuestras bocas, después nos persiguen. Esos son cerdos y perros en este contexto. Ahora el punto importante aquí es que el cristiano, como dijimos antes, sí debe discriminar. Si debe discernir, si debe juzgar, si debe evaluar los frutos de aquellos que están recibiendo el Evangelio. ¿Y esto por qué? Porque si ellos son perros y cerdos, van a pisotear el testimonio del reino de Dios. Van a pisotear la gracia, van a pisotear el Evangelio, van a pisotear tus esfuerzos, tus oraciones. Van a pisotear todo por cuanto nosotros estamos procurando llevarles a ellos el reino de Cristo. ¿Y qué van a hacer luego de eso? Van a atacar a la iglesia. Porque fíjense lo que dice el versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echen vuestras puerlas delante de los cerdos. ¿Por qué? Porque las van a pisotear las bendiciones del Evangelio. Van a pisotear todo eso. ¿Y luego qué van a hacer cuando las pisoteen y las entierren bien enterradas? Se van a volver en contra de nosotros, en contra tuyo. Se van a volver en contra tuyo. Y ten cuidado que te pueden despedazar. Te pueden apartar, te pueden herir, te pueden matar. ¿Y aquí qué ejemplo tenemos en la Biblia de esto? El mismo Judas, la persona que compartió con el Señor, que disfrutó de su mesa, comió con Él y lo traicionó, porque despreció la perla preciosa del Evangelio. La despreció hasta el punto de llegar a aborrecer al Señor y entregarlo, y luego matarse Él mismo. El Señor tenga misericordia con quienes nos rodeamos, hermanos. Pero para quienes viven intentándolo, con personas que rechazan explícitamente el Evangelio, ¿te ha pasado que tienes un tío, un primo, un amigo, que tú de manera, no sé, de manera
forzosa, intentando que él comprenda y darle, y esta persona rechaza el Evangelio. ¿Por qué sigues desperdiciando tus perlas? ¿Por qué sigues desperdiciando lo santo en los cerdos, en los perros? ¿No hay una oveja perdida por ahí que necesita que tú le enseñes el Evangelio, que le hables de Cristo, de la salvación que acabamos de ver, que nos salva de nuestro pecado, de nuestra maldad? ¿No hay alguien esperando ahí? ¿Otro amigo? ¿Otro conocido que está esperando por eso? Y para aquellos que tal vez los trataron como perros, que te juzgaron tal vez indiscriminadamente y te trataron como un perro, como un cerdo, como personas que no merecían la gracia de Dios, ¿te han criticado a tal punto que crees que no puedes merecer el amor de Cristo por tus pecados? Y hermanos, este es nuestro punto cúlmine, porque hemos dicho que Cristo solamente puede condenar, pero nadie puede condenar a otro. Pues como dice el apóstol Pablo en Romanos, dice lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si alguien te llama perro, si alguien te llama cerdo, te hago la pregunta: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿O perros persiguiéndote? Porque el apóstol dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni siquiera el juicio indiscriminado e injusto de mi hermano, me va a poder separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, querido hermano y querida hermana, nadie de nosotros te puede condenar. Podemos juzgar lo que tú haces, podemos exhortarte, llamarte la atención, pero nadie te puede apartar del amor de Dios, nadie te puede condenar. El único que te puede condenar es Cristo en el día final. Y mientras tanto, le dio poder a la iglesia para ejercer la disciplina, para que aquellos que están duros puedan ser ablandados, para aquellos que no les entra puedan ser entendidos. Por ende, entonces, ten cuidado, porque como hemos dicho en sermones anteriores, nada nos puede apartar del amor de Cristo, ¿cierto? Pero el hacha está puesta en la raíz de todo árbol, de cada árbol, pero no ha sido cortado. Aún hay tiempo para arrepentirse y apartarse de la maldad. Aún hay tiempo para venir a este Cristo que no te condena y que te salva de tus pecados. El resumen de estos dos puntos es el siguiente: el cristiano debe juzgarlo todo, debe examinarlo todo y debe retener lo bueno. El cristiano debe exhortar y para exhortar debe haber un juicio previo. ¿Cómo vamos a exhortar si no hay un examen previo? ¿Cierto? Pero debe cuidarse. ¿Debe cuidarse de qué? De ser como los hipócritas, de ser excesivo, de ser muy duro, de condenar, de hacer un juicio que no te pertenece, de jugar a ser Cristo, de jugar a ser el Rey. Pero también debe estar alerta. ¿Para qué? Para discernir los frutos que hay entre medio nuestro. ¿Por qué? Porque hay personas que están escuchando el Evangelio y son como perros y cerdos. Por eso, hermanos, examinémoslo todo, juzguémoslo todo, para que cuando veamos oposición, para que cuando veamos desprecio de las perlas de Cristo, cuando veamos persecución, podamos tomar nuestro preciado Evangelio y llevarlo a alguien que sí se lo merece. Y de esto tenemos prueba bíblica, hermanos. Mateo 10 se nos relata cómo Cristo manda a los apóstoles a ir en todas las aldeas, en todas las ciudades, y cuando no sean bien recibidos, salgan de ahí. ¿Qué es lo que vemos en los Hechos? Lo mismo. Vemos al apóstol Pablo predicando y cuando es perseguido y apedreado, él toma sus maletas y se va a otra ciudad, a donde sí lo reciban. Entonces eso es el resumen de estos dos puntos. Debemos examinarlo todo, pero debemos evitar de juzgar y ser como los hipócritas. Pero en tercer lugar, hermanos, veamos lo que nos dice el capítulo del versículo 7 en adelante. Porque el Señor nos llama a pedir, a buscar y a llamar. Y nos llama y nos dice,
Porque si siendo ustedes malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará todas las cosas necesarias para vivir conforme a Él? Y a mí cuando yo estaba viendo esto, yo decía, ¿pero qué conexión hay entre lo que leí antes y esto? ¿Qué pasa acá? Veo una desconexión. Y todos tenemos el gran desafío de hacer lo que ya vimos en los versículos 1 al 6. Pero ¿saben lo que está haciendo el Señor cuando dice, pedid, llamad, buscad, vengan al Padre, preséntense a Él? ¿Saben lo que Él está haciendo? El Rey Jesús está haciendo una conexión hermosa. Está haciendo una afirmación paternal, cuidadosa, pastoral. Él sabe que tenemos debilidades. Sabe que erramos cuando juzgamos, cuando condenamos. Sabe que erramos cuando a mí me llega una condena injusta. Él sabe estas cosas. Y por eso es que Él dice, vengan a mí. Llamen, busquen, vengan al Padre Celestial. Vengan una vez más. Hermano, cuando no sabes cómo dirigirte en la vida, cuando no sabes cómo tratar correctamente a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, cuando no sabes cómo tratar a tus hermanos en la iglesia, en el trabajo, ¿en quién buscas dirección? ¿En quién buscas guía? ¿En quién buscas ayuda? ¿Te vas a quedar de brazos cruzados? ¿O vas a ir a alguien que tiene una fuente para bendecirte? Alguien que te puede guiar, alguien que puede hacer de ti una persona nueva cada día y ayudarte a juzgar correctamente, a retener lo bueno, a ser manso y humilde. ¿No es esa la invitación que nos está haciendo el Señor aquí? Queridos, si no buscamos en Dios y su poder, estaremos buscando guía, dirección, poder, consejo, siempre en algo más. Si no es en Él, es en algo más. Ten cuidado, porque también esta es una orden del Rey. La pregunta es, ¿a quién vas a dirigirte? Y el Señor es tan sabio que eso no lo deja como una recomendación. Porque pide, busca y llama. En los idiomas originales nos dice que son verbos imperativos. Son imperativos que además están en un tiempo presente que se llama en griego. ¿Qué quiere decir esto? Él está haciendo un imperativo de acciones continuas. Él está haciendo 3 deberes, 3 mandamientos. Es el Rey parándose de su trono y haciendo una orden. ¿Han escuchado, han visto películas cuando el rey se para y da una orden? Es lo que el Señor está haciendo acá. Esta es una orden del Rey, un imperativo. No es una sugerencia. No es una sugerencia para invitarte a que vengas a Él. Él no te está pidiendo, ven, por favor. Él te está diciendo, si tú eres miembro y ciudadano de mi reino, debes venir a mí. Porque si no vas a seguir dirigiéndote toda tu vida como lo has hecho hasta ahora. Y si quieres relacionarte correctamente, yo sé cómo hacerlo, porque yo soy amor, yo soy paciencia, yo juzgo, examino. Y lo que el Señor, como les dije, está haciendo es decir, vengan a mí. Son mandamientos del Rey, así que cuidado con desobedecerlo. Cuidado con esquivar la oración semanal tal vez, o diaria. Cuidado con no presentarnos ante la palabra de Dios, que es el llamado de Él para instruirnos, porque es el Rey. Y el Rey no pide favores. El Rey demanda. La pregunta es, ¿qué harás con esta llamada del Rey? ¿Serás indiferente? ¿Serás indiferente a su poder? ¿Serás indiferente a su capacitación? ¿A su consuelo? ¿A su ánimo? ¿A su preocupación por ti? ¿Te das cuenta que no solamente Él es un rey, sino que es un pastor? Y te invita con preocupación paternal a que vengas a Él. ¿Te das cuenta que no es un tirano? Que no es un Napoleón y que no es como los reyes de este mundo, sino que te invita y te demanda, pero por tu propio bien, te demanda para que tú seas bendecido por Él. Esa es la diferencia de nuestro Dios con cualquier otro Dios que el mundo se ha inventado. Ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Rey. Por tanto, hermanos, no seamos indiferentes. Lo que el Rey promete no es poco, no es cualquier cosa lo que Él te ofrece. Él te brinda su presencia personal a través de la persona permanente y todopoderosa del Espíritu Santo. No desprecies al Rey y sus órdenes. No seas como los cerdos, como los perros, que desprecian las bendiciones de Dios, las pisotean y las atacan.
Ellos están rechazando a Dios, no están rechazando a la iglesia presbiteriana, están rechazando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Acude a Él que te quiere bendecir, te quiere ayudar, porque sabe que para relacionarse correctamente lo necesitamos a Él. Y quiere darte todo lo necesario para que vivas conforme a su voluntad. Hermanos, ven a Él, que no saldrá defraudado. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, llama, halla. Y al que llama, se le abrirá. Si tú vienes a Cristo y a su Padre, no serás defraudado. Él te bendecirá y te ayudará a vivir conforme a lo que Él te demanda. Y en último lugar, versículo 12, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y aquí debo reconocer que mi amada esposa me hizo borrar esto, pero lo voy a decir igual. Este es un proverbio antiguo, hallado en un filósofo chino llamado Confucio. Él dijo: no hagas lo que no te gusta que te hagan. Esto también lo hacía un escriba connotado de la época, conocido, Gilel se llamaba, que fue el abuelo de Gamaliel, el maestro del apóstol Pablo. Ellos decían esto: no hagas a otros lo que a ti no te gusta que te hagan. ¿Y qué nos encontramos aquí, hermanos? Que no hay nada nuevo bajo el sol. Porque toda la tierra se ha llenado paulatinamente del conocimiento de la gloria de Dios. Y si nosotros entendemos que Confucio pudo llegar a reflexiones similares a las del Señor, es porque Él, a través de su providencia, desde la creación, puso la ley moral en nuestros corazones. Y puso una conciencia para leer lo que está escrito en nuestros corazones. De tal manera que incluso personas como Él llegaron a ese tipo de reflexiones. Pero ¿cuál es la gran novedad aquí? Es que ellos hablaban de esta regla de oro como algo negativo. Hablaban del no hagas a otros lo que no te gusta que te hagan. Pero aquí Cristo nuevamente viene a traer esta innovación que tanto nos gusta como cristianos. Viene a descifrar que la ley no es tanto como lo habíamos entendido, sino que Él es el dador de la ley y quien la puede interpretar correctamente. Recordemos que esta enseñanza dice lo que Dios demanda del hombre. ¿Por qué? Porque contiene, lo que dice Cristo es que contiene la enseñanza de la ley y los profetas. La enseñanza de la ley y los profetas nosotros la hemos entendido siempre como la enseñanza del Antiguo Testamento. La Torá, que es la ley, son los 5 primeros libros de la Escritura del Antiguo Testamento, y los profetas, el resto, digamos, ¿cierto? Pero aquí lo que el Señor está trayendo a colación nuevamente, lo que está poniendo sobre la mesa nuestra es: toda la ley moral la podemos resumir en 2 mandamientos, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y también cómo podemos cumplir la ley amando al prójimo como a nosotros mismos. Y esta regla nueva parece ser un resumen del resumen. ¿Por qué? Porque estos mismos mandamientos vienen a interpretar todo lo que el Señor ha hecho en todo el Sermón del Monte. Viene a hablarnos de que debemos... ¿A ti te gusta que te prediquen la palabra? A mí sí. Entonces debemos ir y predicarles. ¿Nos gusta recibir exhortación? Sí. Entonces debemos ir y exhortarles. ¿Nos gusta recibir consuelo? Sí. Vamos y consolemos a otros. Y es una aplicación, hermanos, de también lo que el Padre está haciendo anteriormente. Él está bendiciendo a sus hijos. Él está bendiciendo a los ciudadanos de su reino. Por lo tanto, si a nosotros nos gusta que el Padre nos bendiga, que el Padre nos ama, que nos ame, que nos aparte, que nos haga su pueblo especial, su real sacerdocio, nación santa, ¿no debemos hacer lo mismo por otros? ¿No debemos procurar que en mi familia al menos haya más ciudadanos del reino de Dios? ¿No debo procurar que en mi trabajo haya más ciudadanos del reino de Dios? ¿No debo procurar que aquí en la iglesia, donde sabemos que tal vez pueden haber personas que todavía no conocen a Dios, puedan conocer a Dios y estar en el reino de Dios? Sin embargo, hermanos, el Señor toma este resumen y lo hace positivo. Dice: hagan lo que a ustedes les gustaría que los hombres hagan. Ya no es un mensaje de dejar de hacer cosas, es un mensaje proactivo en el amor con nuestro prójimo. Porque nuestra relación vertical siempre va a depender de nuestra relación horizontal. ¿Y en qué sentido? ¿Que si yo le hago el bien a mi hermano me gané la salvación con Dios?
No, eso es lo que no está diciendo el Señor. Lo que el Señor está diciendo es, si realmente tú has sido amado por Dios y amas a Dios, no espero de ti que no ames a tu prójimo. No espero de ti que no hagas lo mismo que yo hice por ti con otros. Eso es lo que el Señor está queriendo decirnos en este nuevo mandamiento, en la regla de oro. Nadie puede decir, tengo una buena relación con Dios, pero me llevo pésimo con mi esposa, con mis amigos, con mi jefe. No, si yo soy súper cristiano, pero pelo a mi jefe. Entonces, soy piadoso en mi devocional, pero con mis compañeros de trabajo nos queremos matar. Entonces, cuidémonos de examinarlos a la luz de esta gran regla, de este mandamiento. Y aquí me gustaría, para ir concluyendo, leer un par de preguntas de lo que nuestra confesionalidad nos invita. En la pregunta 126 del Catecismo Mayor se nos dice, ¿cuál es el panorama general del quinto mandamiento? ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es el panorama general de este mandamiento? Que tiene promesas, que se nos van a alargar los días en la tierra. Dice, el panorama general del quinto mandamiento es el cumplimiento de aquellos deberes que nos debemos mutuamente en nuestras relaciones con inferiores, con superiores y con iguales. Y aquí, hermanos, todos somos superiores de alguien en un sentido, por ejemplo, yo soy cabeza de mi hogar, pero también soy inferior en mi trabajo porque tengo un jefe. Cuando me reúno con el pastor es un superior mío, porque le debo autoridad a él tiene autoridad sobre mí. Pero también yo tengo autoridad sobre otro, pero también soy igual con otro. Entonces, el quinto mandamiento nos viene a demostrar cómo son los deberes de los hombres unos con otros, sea que estén en una relación vertical u horizontal. Y la pregunta, y no me voy a extender con las relaciones desiguales, pero ¿cuáles son los deberes de los iguales? Los deberes de los iguales son respetar la dignidad y mérito de cada cual, respetar unos a otros, preferirse el uno al otro al dar honor. Yo debo hacer que mi hermano sea exaltado cada vez que su persona está en mi boca. Debo regocijarme y debemos regocijarnos el uno con el otro por sus dones y por sus progresos como si el suyo fuera propio. ¿No es esto una aplicación de lo que el Señor nos invita en la regla de oro? ¿No es esto lo que el Señor demanda de nosotros? Que podamos amarnos unos a otros como Él nos amó a nosotros. Para concluir entonces, en esta sección del sermón vimos cómo el rey dio un discurso acerca de cómo sus ciudadanos deben relacionarse. Los miembros de su reino deben estar alerta para no usurpar el derecho de su rey como juez celestial. Y también deben estar alertas para no condenar o salvar a las personas según su propio discernimiento. También los está instruyendo de que si bien ellos no son capaces de emitir un juicio condenatorio, sí deben juzgarlo todo. Primero, deben examinarse, deben ocuparse de su salvación con temor y temblor, y teniendo cuidado de la resistencia del Evangelio, teniendo cuidado de no malgastar su tiempo, su esfuerzo, sus perlas, su gran preciado Evangelio en aquellos que se resisten al Rey. Pero también teniendo cuidado de sus corazones engañosos, porque pueden estar anidando pecados tan graves como una viga. Para ello el Rey invita a sus ciudadanos a acudir a Él, a su Padre, que está dispuesto a bendecirlos con todo tipo de bendiciones, e inclusive dispuestos a darles el Espíritu Santo, que los va a capacitar para poder vivir en amor con su prójimo, y haciendo por ellos todo lo que les gustaría que les hicieran. Hermanos, ¿quieren mejores relaciones? Si quieren mejores relaciones, ven a buscar la palabra de Dios. Si tus relaciones interpersonales están rotas, si tu relación con tu hermano, con tu familia o con quien sea está rota, ven a Él, que Él no te va a defraudar y te va a dar su Espíritu Santo y te va a llenar para fluir en amor, para abundar, para sobreabundar en amor unos con otros. Amén. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra en primer lugar, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres lleno de misericordia, lleno de bendiciones, lleno de amor y preocupación por nosotros, Señor, que nos miras y sabemos que cometemos errores, Señor, cuando nos condenamos mutuamente o cuando somos livianos, Señor, para anunciar el pecado,
cuando somos livianos para exhortar, porque ay, me da miedo qué me va a decir. Señor, ten misericordia de nosotros. Danos más de tu Espíritu Santo. Danos más de tu entendimiento, de tu consejo, de tu sabiduría. Que esto es lo que el Señor nos invita a pedir. Queremos buscarte a ti, Señor, y buscar todas las bendiciones espirituales que de ti se desprenden para amar a otros, Señor. Para amarte a ti en primer lugar y luego amar a otros, Señor. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles, porque erramos, porque pecamos, Señor. Porque tal vez algunos nos han condenado, porque algunos nos han juzgado indiscriminadamente, pero tú eres el juez, Señor. Tú eres el Rey y juez de la tierra y tú nos dices, Señor, que si estamos en ti, ya no hay ninguna condenación para nosotros, Señor. Y por eso te agradecemos y te damos toda la gloria. Bendice nuestros corazones y que esto no solo quede en nuestras mentes, sino baje a nuestros corazones y a nuestras manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén.